Carta, una nueva constitución en la que trabaja actualmente, que él espera lo ayude a mantenerse en el poder. He hopes could help him stay in power. Gracias de nuevo por acompañarnos en la emisión de este reportaje. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana. Al devolver a Panamá en 1999 la soberanía sobre el canal que habían construido los estadounidenses, también les devolvieron la zona, una franja de tierra a ambos lados del canal que estuvo habitada durante cerca de un siglo por estadounidenses. Era como un pequeño país artificial construido y dirigido por ingenieros. A pesar de la salida de los estadounidenses, algunas tradiciones se han mantenido, pero también recuerdos a veces amargos para los panameños. Ya uno se va acostumbrando a oír los tiroteos, la bulla, las bombas. Los niños del canal. Nuestro boleto de vuelta a Panamá esta semana. Véalo por France 24 y france24.com. Crisis en Jordania por un supuesto intento de golpe. El expríncipe heredero Hamza bin Hussein estaría bajo arresto domiciliario, pero niega un complot contra su medio hermano, el rey Abdalá II, tras reunirse con líderes tribales y criticar el gobierno. Los países de Medio Oriente expresaron su apoyo al reino. En Brasil se autorizaron cultos y misas en medio de plena pandemia al considerar la actividad religiosa como esencial. Pero el país rozó en las últimas horas las 2.000 muertes. Chile en megaconfinamiento registró más de 8.000 casos y en Argentina una prueba PCR confirmó que el presidente Alberto Fernández tiene COVID-19. Enfrentamientos y detenciones en protestas contra las medidas COVID han marcado las calles de varias ciudades europeas, aunque en su mayoría han sido pacíficas, mientras el continente vive una tercera ola de la pandemia que ha provocado un preocupante aumento de contagios. Volvemos con ustedes para actualizar la información más importante de América Latina y del mundo. Iniciamos el informativo en Jordania. Las autoridades arrestaron este sábado al expríncipe heredero y medio hermano del rey Hamza bin Hussein por una supuesta intentona de golpe. También fue detenido el exasesor del rey jordano Abdalá II y un número indeterminado de personas. La agencia estatal de noticias Petra justificó razones de seguridad y amenaza a la estabilidad del país. El medio hermano del rey confirmó en un video su arresto domiciliario y acusó al sistema en el poder del país de incompetencia y corrupción. Los países de Medio Oriente y Estados Unidos expresaron su apoyo al reino. Es una disputa familiar en lo más alto del estado jordano.
El ex príncipe heredero Hamza y medio hermano del rey Abdalá II está bajo arresto domiciliario desde el sábado por la noche. O esto es en todo caso lo que revela el príncipe Hamza en un video amateur retransmitido por la BBC en el que comenta su encuentro con el jefe del Estado Mayor del Ejército. Han detenido a algunos de mis familiares y amigos, han destituido a mi personal de seguridad y han cortado mis líneas telefónicas y de internet. Como le expliqué al jefe de gabinete, no soy responsable del deterioro de la gobernanza, la corrupción y la incompetencia de las autoridades de los últimos 20 años. Estas críticas públicas hacia el poder de un alto miembro de la familia real son inéditas en la historia reciente del país. Según revelaciones del Washington Post, el príncipe Hamza ha sido puesto bajo vigilancia tras el descubrimiento de un vasto complot para derrocar al rey Abdalá II. Está acusado de haber criticado abiertamente a las instituciones durante varias reuniones con líderes tribales. El medio hermano del soberano niega formalmente estos señalamientos. La situación sigue siendo confusa. El ejército, que niega el arresto de Hamza, dio explicaciones en un comunicado emitido por la televisión estatal jordana. Se ha solicitado al príncipe Hamza que cese sus actividades que puedan afectar a la seguridad y la estabilidad de Jordania. En el marco de las investigaciones de los organismos de seguridad se detuvo a Hassan bin Said, Bassem Awadallah y otras personas. Varios altos funcionarios han sido señalados, entre ellos el controvertido Bassem Awadallah, conocido por haber sido jefe de gabinete de Abdalá II en 2006 y jefe de la Corte Real en 2007. Se trata de una maniobra crucial que llega justo una semana antes de las celebraciones del centenario del reino. En noticias de COVID-19, América Latina registró más de 25 millones de casos y Brasil continúa siendo la nación más afectada. El Tribunal Supremo autorizó la realización de cultos y misas pese a que el virus ha dejado una media de 2.800 muertes al día. En Chile, aunque más del 80% de la población está confinada, los casos diarios volvieron a superar los 8.000. Continúa siendo el epicentro mundial de la pandemia y su situación cada vez es más crítica. En las últimas 24 horas, Brasil superó los 330.000 muertos por COVID-19. Sin embargo, en el momento más difícil de la pandemia para esa nación, la justicia autorizó la realización de cultos y misas en todo el territorio. Este sábado, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que en días pasados acusó al presidente Jair Bolsonaro de ser responsable del peor genocidio del país, recibió la segunda dosis de su vacuna e hizo un nuevo llamado al gobierno. Solo tiene que hacer una cosa, escuchar la ciencia, aquellos que saben y cumplir las determinaciones. Por su parte, Chile continúa en medio de la llamada mega cuarentena que mantiene confinada a más del 83% de la población. Pese a las medidas y a la avanzada campaña de vacunación que vive el país y que ha permitido inocular a cerca de 7 millones de personas, el sábado la nación superó por segundo día consecutivo la barrera de los 8.000 positivos. Este lunes inicia el cierre de fronteras que durará al menos hasta el final de abril. La vacuna se transforma en una alternativa de salida a este gran problema, pero también se transforma en la causa de otro problema. Es decir, esta comunicación tan triunfalista respecto de que somos el país que más rápido vacuna, que somos felicitados internacionalmente, que vamos a lograr la inmunidad primero que nadie, manda una señal a las personas respecto de un cierto relajo. Entre tanto, Argentina recibió con sorpresa la noticia del contagio del presidente Alberto Fernández, a quien se le aplicaron las 2 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. En principio, el jefe de Estado dio positivo a un test de antígeno y el resultado fue confirmado por una prueba PCR. De acuerdo con la información oficial, el mandatario se encuentra estable y es asintomático. En Perú, 7 médicos contrajeron el virus después de haberse vacunado. 3 de ellos, que solo habían recibido la primera dosis, permanecen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. En el país han fallecido 401 doctores y otros 60 permanecen en las UCI, según datos finales de marzo. Sumado a esto, ayer Perú batió su propio récord de muertes diarias al reportar 294 fallecidos. El territorio andino enfrenta desde diciembre la segunda ola de la pandemia y el jueves registró un récord de casi 13.000 positivos.
Por toda Europa, manifestantes de izquierda y de derecha se están rebelando contra las restricciones para contener el avance del coronavirus. Mientras el continente vive una tercera ola de la pandemia que ha provocado un preocupante aumento de contagios. En su mayoría se trata de manifestaciones pacíficas, pero algunas movilizaciones han terminado en altercados con la policía. Mientras el confinamiento en Europa se alarga, las protestas se extendieron de nuevo por las calles. El sábado hubo manifestaciones contra las restricciones por el COVID-19 en Georgia, Rumanía, Alemania y Suiza. En Bucarest, la capital rumana, los manifestantes salieron a la calle por séptimo día consecutivo para mostrar su rechazo a las nuevas regulaciones que incluyen un toque de queda a las 8 de la tarde. No estamos protestando contra el virus o contra una evidencia médica. Protestamos contra las restricciones a nuestras libertades. Las restricciones y las medidas no deberían seguir siendo obligatorias. Entre tanto, miles de personas marcharon en la ciudad alemana de Stuttgart para mostrar su descontento con el manejo gubernamental de la pandemia. Solo unos pocos participantes llevaban tapabocas o mantenían la distancia de seguridad como requieren las autoridades. Penalizamos y hacemos seguimiento de las violaciones de las reglas contra el coronavirus, pero no tomamos acciones severas contra manifestantes reunidos de forma pacífica. En la ciudad suiza de Sangolén, sin embargo, las protestas sí desembocaron en violencia. Grupos de jóvenes atacaron a la policía con artefactos caseros y estos respondieron con gas lacrimógeno y balas de goma. 19 personas fueron detenidas, pero ya han sido liberadas. Las protestas a lo largo de Europa tienen lugar en medio de un aumento de los contagios por coronavirus, mientras las vacunaciones siguen estancadas en las primeras fases. Para analizar esta información nos acompaña desde España el médico Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector del Departamento de Acción Sanitaria en Situación de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Gracias a usted por estar con nosotros y quiero comenzar preguntándole, hartos de los confinamientos, muchos están saliendo a protestar a las calles. ¿Qué consecuencias para la salud pueden traer realmente estas manifestaciones en las que incluso pues, muchas personas acuden sin medidas de protección? Bueno, estas manifestaciones son verdaderamente absurdas y sumamente negativas para el control de la pandemia. Recordemos que en buena parte de Europa estamos ante repuntes considerables que constituyen ya la cuarta ola de la pandemia. Es el caso de España, pero es el caso de muchos otros países europeos. La situación francesa es extrema, de más de 700 casos por 100.000 habitantes. Italia tiene más de 500 casos por 100.000 habitantes. Holanda, los Países Bajos y Bélgica tienen una incidencia de más de 450 y la propia Alemania de más de 250. España, por fortuna, está en una incidencia media de 150, menor que estos otros países, pero con algunas comunidades autónomas como Madrid, el País Vasco, Navarra, Ceuta, Melilla, con incidencias de más de 250. Pensar que es absurdo tener restricciones como se manifiestan estas personas que además lo hacen sin mascarillas, sin protección, es verdaderamente negacionista y por otro lado profundamente dañino para el tema del control de la transmisión. No se están respetando las medidas restrictivas que tienen que ponerse en marcha para poder frenar una incidencia tan alta como la que estamos viendo. Doctor, y en medio de este creciente número de contagios, de esta incidencia de la que usted nos habla, que atraviesa Europa en esta tercera y hasta cuarta ola y con vacunación estancada, ¿usted cree que los confinamientos a estas alturas sí son efectivos? Bueno, en situaciones como la que se ha llegado en Francia o en Italia, no hay duda de que hay que llegar a medidas más extremas que implican un confinamiento severo como el del principio de la pandemia o un confinamiento light. No basta con las medidas de un toque de queda suave, con restricciones de la actividad en horarios nocturnos. No basta con los confinamientos perimetrales como los que se hacen en España para que las personas no viajen de una comunidad autónoma a otra. Hay que instrumentar medidas severas de restricción de actividades gregarias en espacios interiores, mal ventilados, en gimnasios, en bares, en locales de restauración, en donde no se garantiza
una ventilación adecuada. Recordemos que lo único que nos va a permitir frenar en estos momentos la expansión de la pandemia son los límites a la movilidad y los límites que establezcan las restricciones para poder tener una acción libre de contagio. La vacunación todavía no nos alcanza para frenar estas olas. Tenemos que seguir avanzando a toda velocidad, pero todavía nos faltan meses para lograr los niveles de vacunación que nos permitan realmente detener este avance. Y doctor, muy brevemente, todos estos problemas que tenemos ahora con repuntes es porque la gente está dejando de creer en la evidencia médica. Hombre, yo creo que ese es un factor que está contribuyendo. Hay un conjunto de factores, la fatiga pandémica, el hecho de que la gente resiste menos las medidas restrictivas, el descreimiento con respecto a las medidas y a la evidencia científica y la confusión que genera una información no sustentada en bases científicas. Yo creo que tenemos que entender que estamos en un momento en donde todavía hay que hacer sacrificios mientras podemos vacunar a más personas. Gracias a usted por su valiosa información. Y varios de los más importantes reyes y reinas que gobernaron Egipto hace 3000 años fueron protagonistas este sábado de un desfile dorado. Veamos. Uno a uno, los monarcas más antiguos de Egipto rodearon la Plaza Tahrir en una extravagante muestra del rico patrimonio del país. 22 momias reales fueron transportadas desde el Museo Egipcio, donde habían residido durante más de un siglo, a su nueva residencia de descanso en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Hemos elegido el Museo de la Civilización porque queremos por primera vez exponer las momias de forma civilizada, de forma educada y no para divertirse como se hacía en el Museo Egipcio. El convoy del desfile dorado constaba de 18 faraones y 4 reinas. La mayoría pertenecían al antiguo Reino Nuevo, que gobernó Egipto entre el año 1539 a.C. y el año 1075 a.C. Con una banda militar, bailarines y guardias a caballo, el desfile se caracterizó por la pompa y la fastuosidad a los que estas figuras estuvieron alguna vez acostumbradas. Y viajaron con estilo, en vehículos hechos a medida. Cada uno de ellos fue transportado en un contenedor especial de temperatura controlada para garantizar que los antiguos miembros de la realeza pudieran soportar el viaje de 1 hora hasta su nuevo hogar. Sekenenretao II, el valiente, que reinó en el sur de Egipto en el año 1600 a.C., encabezaba la flota. La procesión también incluía a Ramsés II, uno de los faraones más famosos del país. La reina Hatshepsut también se desplazó. En su época superó las barreras de género para convertirse en una de las pocas faraonas de Egipto. Las autoridades esperan que el espectacular desfile, retransmitido en directo, insufle un nuevo impulso a la industria turística, un sector que se ha visto paralizado por la pandemia. Fin del informativo y feliz mañana de domingo.